en esta primera instancia, que es para nosotros aportar a la serie de conferencias del curso del área de construcción de ciudadanía, es para nosotros también un punto inicial que les vamos a proponer retomar en la mesa federal de la modalidad que vamos a tener en noviembre, donde vamos a retomar algunos de estos temas que vamos a empezar a plantear hoy para profundizarlos. Así que, dicho esto, agradecerles muchísimo la presencia y presentar a quien va a presentarnos la colección de fascículos que ya están subidos en parte al minisitio de eib.edu.ar, que es el doctor Axel Lázari, doctor en antropología del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Muchas gracias, Axel, por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Supongo que me están escuchando. Bueno, es un placer estar aquí. No sé muy bien a quién mirar, si a las pantallas o a la gente que está acá, pero bueno, es toda una espacialidad diferente, hay que acomodarse. Bueno, como decía, es un placer estar acá y tener la oportunidad de, a través de esta tecnología, de estas videoconferencias, comunicarnos con ustedes. Tal vez algunos, yo no los conozco personalmente, creo, pero tal vez alguno haya estado en una de las reuniones que se hicieron en el Ministerio y hayan presenciado hace año y medio aproximadamente la presentación del proyecto de fascículos que hicimos con la doctora Silvia Hirsch, que es la editora junto conmigo de esta colección. Justamente eso en ese momento fue un proyecto y felizmente hemos llegado a buen puerto y ahora lo podemos presentar ya terminado, en proceso de subida, como dijo Osvaldo, al minisitio de EIB del Ministerio. Yo lo que voy a hacer ahora es me voy a parar y adelantarme porque tengo el retorno, digamos, la pantalla que tengo que ver acá adelante y está en la letra chiquita y no la veo muy bien desde esta distancia, así que voy a hacer una maniobra. Bárbaro. Ahí está. Bueno, yo lo que les voy a transmitir es una charla basada en un PowerPoint y quería saber si lo están viendo en sus pantallas, el PowerPoint. Como ven ahí, el título de esta presentación es el mismo título que lleva la colección, Pueblos Indígenas en la Argentina, es el título principal, y el subtítulo, Historias, Culturas, Lengua y Educación. Y lo que vamos a hacer es presentar ese proyecto que tal vez algunos de ustedes vieron, asistieron, digamos, a su presentación hace año y medio. Quiero remarcar antes de comenzar que si bien yo soy el autor de este PowerPoint para esta ocasión, nuevamente, como ya lo dije anteriormente, la colección fue editada tanto por Silvia Hirsch como por mi persona y después vamos a entrar en detalles, pero podemos decir que participaron muchísimos autores a lo largo y ancho del país. Entonces vamos a ir presentando algunos contenidos que siguen un poco el hilo del primer fascículo de presentación de la colección, que tengo entendido que Osvaldo se los envió hace unas semanas o unos días, de manera tal que seguramente algunos lo hayan leído y puedan luego hacer algún tipo de intervención informada o preguntas acerca del contenido que nosotros vamos a tratar de responder. Entonces vamos a ir paso a paso. La colección, los contenidos de la colección consisten en 18 fascículos, como pueden ver. Rápidamente voy a pasar revista a los títulos, digamos, que no son los definitivos en este caso, pero que dan una idea de la cobertura, ¿no?, que tuvimos la intención de desarrollar en la colección. El fascículo 1 es el que ustedes tienen en mano y del que voy a hablar, Pueblos Indígenas en la Argentina, Interculturalidad, Educación y Diferencias. El 2 trata sobre los pueblos guaraní, chané y tapiete en Salta y Jujuy.
El 3 es acerca del pueblo Coya en Salta. El 4, el pueblo Huichí, Chorote, los pueblos Huichí, Chorote, Nibaclé, en Salta, Chaco y Formosa. El fascículo 5, el pueblo Com o Toba, Mocoit o Mocoví y otros en Buenos Aires, en el conurbano y La Plata. En este fascículo 5 vemos que estamos tratando la cuestión de los pueblos indígenas en el espacio urbano. El fascículo 6 es el pueblo Coya también, pero esta vez focalizado en la provincia de Jujuy. El 7 vuelve a la misma tónica que el fascículo 5, es decir, pueblos, en este caso Com y Mocoit, o Toba y Mocoví, en Santa Fe y Rosario, es decir, la cuestión de cuál es la situación de los pueblos indígenas en las grandes ciudades. Ya el 8 trabaja sobre el pueblo Biá Guaraní en Misiones, el 9 los pueblos Huarpe y Mapuche Pehuenche en Mendoza y San Juan, el fascículo 10 el pueblo Ranculche en La Pampa, el 11 la cuestión, acá hay un cambio de foco, la cuestión más general de la EIB en el Chaco, con focalización en Com y Huichí, el 12 el pueblo Tehuelche y Selknam en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el 13 el pueblo Mapuche en Neuquén, el 14, los pueblos indígenas en Córdoba y Santiago del Estero, genéricamente esto, pero bueno, ahí hablamos de, no es que hablo yo, digamos, la autora habla de comechingones, anavirones, lule, etc. Fascículo 15, lenguas quichua y guaraní correntino. Otro nuevo cambio de foco, acá centrado en estas lenguas indígenas que no necesariamente implican un pueblo indígena organizado detrás. Esa nos parecía que era una vuelta interesante para marcar otra forma de presencia de lo indígena. Fascículo 16, pueblos Com, Pilagá y Mocoví en Formosa, Chaco y Santa Fe. Fascículo 17, pueblo de Aguita Calchaquí en Salta, Tucumán y Catamarca. Y el 18, el pueblo mapuche, los pueblos mapuche y mapuche tehuelche en Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta descripción, un poco densa si se quiere, pero vale la pena porque describe este intento de dar cuenta de la cantidad y variedad y situación en la que se encuentran los pueblos indígenas o las lenguas indígenas en Argentina. Entonces, básicamente lo que guió esta lógica editorial fue esta lógica o este ideal de visibilización de situaciones, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta colección? Así en términos muy sencillos, y que esto está justamente en las primeras páginas de todos los fascículos. Ofrecer información actualizada sobre los pueblos indígenas que habitan el país. Difundir las diversas situaciones sociolingüísticas de los pueblos originarios. Dar cuenta de la diferenciación cultural y étnica de los pueblos indígenas, señalando el papel que hoy juegan la cultura y la lengua en la construcción o reconstrucción de sus identidades. Brindar ejemplos actuales de experiencias de educación intercultural y bilingüe y contribuir a la elaboración de estrategias y recursos didácticos para fomentar la interculturalidad en el aula. Sobre este punto, el quinto punto, es importante aclarar o acotar que si bien los fascículos están pensados como materiales áulicos, no tienen necesariamente un trayecto didáctico. Sobre eso habrá equipos que trabajen. En ese sentido son textos base para el uso, por lo menos en el aula. No así tal vez para espacios de capacitación docente o de formación de docentes interculturales, donde sí se pueden tal vez aprovechar sin esa mediación. Justamente los destinatarios, como venía diciendo, son en principio docentes indígenas, docentes no indígenas, estudiantes de niveles secundario y terciario y público en general. Es decir, el destinatario es amplio, si bien nosotros no podemos dar cuenta de cada uno de esos destinatarios simultáneamente, es como que a veces un texto tiene distintas regiones, si se quiere, por ejemplo los recuadros, etcétera, que hacen guiños a un público en particular y no necesariamente a todo el público en general simultáneamente.
Los materiales, como decíamos, se van a utilizar, por lo menos este es el deseo, se utilizarán en institutos de formación docente, en la elaboración de proyectos áulicos y en talleres de capacitación. Los textos, ¿cómo es el diseño y la difusión que pensamos que se va a dar a estos fascículos? Los textos tienen entre 25 y 40 páginas, tienen un formato digital con ilustraciones y eso justamente es lo que permite que actualmente estemos en proceso de carga en el repositorio online del Ministerio. También, y esto es a futuro, van a ser estos materiales impresos como fascículos. Y para eso hay tratativas para imprimir y difundir los materiales a través del Ministerio y o la prensa, ¿sí? El punto 3 es, como les decía antes, sobre esta base se diseñarán los trayectos didácticos por parte de equipos especializados, sin perjuicio del uso que cada docente o lector le pueda dar a la información del texto. Acá vemos 3 imágenes de cómo son 3 páginas que corresponden a 3 fascículos diferentes. ¿Cuál es el diseño, ¿no? El diseño editorial desde el punto de vista gráfico que se ha llevado adelante. El primero ven una portada, ven la primera página del 1. En el caso del 6 ven la portada del fascículo, tanto en versión digital o impresa. Y lo que ven a su derecha es una página donde se reproduce un mapa. Quería hacer una acotación acá y una felicitación al equipo de diseño gráfico y en este caso particular a los cartógrafos que han trabajado desde cero. No es que no ha habido un trabajo de que nosotros aportábamos un mapa y ellos simplemente lo pegaban. No, toda la colección tiene una cartografía homogénea, lo cual implica una cartografía y también ilustraciones homogéneas que implica todo un trabajo especializado de parte de esa sección del Ministerio. No sé dónde tengo que apuntar. ¿Dónde está el...? Ahí está. ¿Dónde está el coso? Ahí está. Bien, perdón. ¿Cuál es el blanco? Bueno, el contenido de los fascículos, salvo el que ustedes tienen en mano, el 1, que justamente es la presentación de la colección, los fascículos fueron diseñados, escritos concretamente por los autores, en base a un guión que diseñamos justamente los editores y que después lo fuimos ajustando con el resto de los encuentros que tuvimos con el conjunto de los autores, con cada grupo de autores e incluso con la gente del CEAPI, ¿no? en las distintas ocasiones en las que nos encontramos. Ese guión básico, para dar cuenta de aquellos propósitos que nosotros planteamos, implica, como mínimo, hablar de la situación actual de ese pueblo indígena, o cuando hablamos de un fascículo de lengua, la situación actual de la lengua, pero yendo a los pueblos indígenas, la ubicación, la demografía, la situación territorial y de habitación, las formas de reproducción económica, la organización social. Es decir, nosotros planteábamos la idea de que tenemos que partir de si se quiere, un conjunto de fotografías de la actualidad para en un segundo momento, como ven el punto 2, preguntarse desde el punto de vista retórico del texto cómo se llegó a esto. Es decir, y eso nos daba pie o le daba pie a cada uno de los grupos autorales para ir hacia atrás. Es decir, acá hay una elección editorial, una elección argumentativa, que no es empezar desde el pasado para llegar al presente, sino ver qué pasa en el presente y preguntarnos cómo se llegó a ese presente. Por eso el punto 2 es que entra en un la historia entra en un segundo momento y no en un primer momento. Entonces, justamente la reconstrucción es retrospectiva, es como un flashback, ¿no? Que justamente tiene que dar cuenta de lo que se ha planteado en las primeras páginas del fascículo. Ya una vez hecho eso, se entra en el punto 3, que
sería la cuestión de los aspectos culturales. Después vamos a abrir un poco esto de cultura, porque atañe directamente al concepto de interculturalidad. Pero básicamente ahí entramos con registros o descripciones de las cosmovisiones, de la espiritualidad, de las fiestas y rituales comunitarios. No necesariamente cada uno de estos puntos puede ser cubierto para cada pueblo indígena en particular, porque eso depende de la situación en la que se encuentra, sea una situación de continuidad cultural o de discontinuidad cultural que implica un resurgimiento relativamente reciente. Bien. En el punto 4 aludimos también a la situación lingüística. Nuevamente, tampoco esto puede ser cubierto en todos los casos, porque hay pueblos indígenas que están en procesos de reemergencias, donde justamente la lengua es uno de los objetos a reconstruir, uno de los objetos a recuperar, y esa lengua a recuperar se encuentra a sí mismo en distintos grados y niveles de, digamos, con todas las comillas que quieran poner, de pérdida o de deterioro, ¿no? O sea, no necesariamente hay una comunidad lingüística a la hora de esa reconstrucción. El quinto punto, nuevamente, es como que vuelve a hacer un guiño al primero. Pero ya no la foto más sociodemográfica de tipo censo, sino la foto más ligada a las cuestiones de los derechos y las demandas en la actualidad. Es decir, el lado, si se quiere, político que implica toda esta reemergencia o resurgimiento indígena. Y ahí básicamente se puede hablar de, la mayoría de los textos hablan de demandas territoriales, de vivienda y salud, de participación política. Y finalmente se llega al punto último, donde se da cuenta de la situación y las iniciativas de IBE, en el caso que las haya nuevamente, porque esto también, y ustedes, los que están escuchando en las diversas provincias, saben que entre las diversas provincias hay variedad de situaciones, y no es lo mismo el Chaco que Santa Cruz o provincia de Buenos Aires que Misiones o Salta. Entonces también eso depende de cada caso en particular. Nuevamente, ahí está. Bien. Ahora entrando un poco a la cuestión un poquito más conceptual, porque, digamos, hemos descrito lo que serían los esqueletos de estos fascículos, pero el tema es hacia dónde, con qué énfasis, por qué, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el trabajo nuestro como editores ha sido el de plantear ciertas premisas, porque antes de hablar de la EIB hay que poner la EIB en perspectiva, en dos grandes registros, si se quiere, que corresponden a la primera y segunda parte del fascículo introductorio. El primer gran registro es el de la historia indígena, la trayectoria de los indígenas en América. Y el segundo registro, que está dentro de ese primero, es específicamente la cuestión de la educación indígena, dentro de la cual la EIB y una posible EIB para todos y todas, que sería a lo que vamos, debe insertarse. Entonces, dicho eso, antes de abordar estas dos cuestiones, hay que definir ciertos términos, ¿no? Hay que definir términos, hay que definir perspectivas para encarar esta cuestión. Justamente la perspectiva central que nosotros hemos tratado de consensuar con los autores, y esto lo vamos a... Yo no sé si había, perdón, creo que había una parte sobre autores, pero no sé si está después, cualquier cosa después lo retomo. Pero lo que nosotros queríamos consensuar, quisimos consensuar y en algún sentido lo logramos con los autores, es no partir de la idea de identidades culturales, ¿sí? Sino al contrario, partir de los procesos constantes de diferenciación, ¿sí? Procesos, como dice ahí, el punto 1, partir de los procesos de diferenciación mutua en un plano, es decir, pensar la cultura, si bien hay identidades culturales, la identidad cultural
sería aquella estabilización temporaria, ¿sí?, de todo un proceso, de un flujo intercultural que se está dando y que hasta podríamos decir es caótico, se da para todos lados, ¿sí? Pero justamente no es negar la identidad cultural, sino ver la identidad cultural en perspectiva de procesos, de flujos, de contactos sistemáticos y esenciales. Y por otra parte, la cuestión de los procesos de igualación. Acá constantemente tenemos que hacer un equilibrio entre las diferenciaciones y las igualaciones, ¿sí? Por un lado tenemos el registro de diferencia e identidad y por otro lado tenemos el registro de igualdad y jerarquía. Nuestra apuesta es simultáneamente a la diferenciación y a la igualación, no a la diferenciación y a la jerarquía, que podría ser el riesgo de hablar en términos de identidades, haciendo jerarquías de identidades, ¿no? O el contrario, hablar de igualación y correr el riesgo de obviar la diferenciación y pensar en términos de homogeneidad, o sea, en términos de identidad. Entonces, eso después lo vamos a ir viendo en un ejemplo. Pero es una avenida muy estrecha, muy sinuosa, muy inestable, mantener ese término medio entre diferenciación e igualación. Bien, eso más o menos después lo desarrollo. Un punto importante, ya entrando más en las categorías en uso. Nosotros estamos pensando educación intercultural y, como diría Jacques Derrida, sobre indígenas o para indígenas, ¿sí? Pero hay que decir que eso está tachado en algún sentido, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de educación para indígenas y con contenidos acerca de los indígenas. Pero, ¿cómo dar cuenta de esto sin justamente cerrarnos dentro de lo indígena? Y cómo dar algunos pasos en dirección a que lo indígena sea contenido de toda la educación universal, de toda la educación normal, y no sea justamente una forma de crear un espejo para ellos mismos, ¿no? Entonces acá es donde tenemos que hablar de la diferencia entre, valga la redundancia, diferencia indígena y otro cultural. Si ustedes leyeron el texto, lo tienen a mano, el del primer fascículo, ahí se habla claramente de nuestra apuesta a pensar la diferencia indígena y no el otro cultural. Si bien esto es una cuestión terminológica, cada uno puede definir otro y diferencia como quiere, el texto la define de una determinada forma para que se entienda y sea coherente todo lo que se dice, ¿no? No nos vamos a meter en las cuestiones de la otredad en términos filosóficos porque no es el momento. Pero bueno, lo que sí quiero marcar es que lo que está atrás de esto, en última instancia, es distinguir diferencia indígena de el indio, ¿no? Cuando decimos el indio o los indios, el término indio estamos hablando de otros culturales. Hoy se habla de otro cultural, hace 10, 20 años, 30, 40, 50 se podría hablar de otro racial. Solo que hoy no es políticamente correcto hablar de otro racial. Pero en todo caso, otro cultural u otro racial enfatiza el hecho de que ese otro se opone al nosotros, ¿sí? El que dice otro está diciendo que hay no solamente una diferencia, sino una jerarquía entre el otro y el nosotros. Entonces hay que ir más allá del indio, porque hay un cortocircuito en nuestra cabeza. Cada vez que decimos indígena, seguimos pensando en indio. Incluso hay gente que no está, vamos a decir, en el tema y dice, pero ¿cómo? ¿Indígena no viene de indio o indio no viene de indígena? Claro, acá jugamos con el problema de cierta homonimia o de cierta resonancia fonética, donde indígena, indio. Pero en realidad la etimología de estas palabras no tiene nada que ver una con la otra. Indígena simplemente significa en latín propio de un lugar, procedente de un lugar, y en ese sentido somos todos indígenas porque todos venimos de algún lugar. La palabra aborigen, desde el origen, también capta la misma cuestión. Pero indio, todos lo sabemos,
es producto del famoso error, equívoco o malentendido de Colón, que creyó que cuando llegó al Caribe, digamos, lo que hoy son las Bahamas, etcétera, estaba en la India, ¿sí? Entonces pasó a nombrar a sus habitantes como indios, ¿sí? Entonces, los indígenas, la idea de procedencia de un lugar, no tiene nada que ver con la idea de indio. Ahora, acá viene el equívoco. En algún punto, en América, y esto solamente para América, para las 3 Américas, los indios son los indígenas. Porque aquellos mal denominados indios, creyendo que tenían que ver con la India, pasan a ser aquellos que proceden de América. Esto es fácil, esta confusión es fácil resolverla cuando pensamos que los indígenas de África no son denominados indios. Sería una locura, no hay indios. Intuitivamente, no hay indios en África. Hay lo que se dice, la forma de denominación es pueblos tribales. En la India, precisamente, si queremos ir a la India, al subcontinente indio, al sur de Asia, lo que son los indígenas son denominados por ellos mismos, por el mundo de la India, como Adivasi. O sea, no tiene nada que ver con la palabra indio como la pensamos nosotros. Entonces, hay indígenas en todas partes del mundo y siempre cuando doy esta parte de mis clases me gusta digamos, sorprender a la gente diciendo que también hay indígenas en Europa. Hay pueblos indígenas en Europa. ¿Y cuáles son los pueblos indígenas en Europa? Precisamente muchos de ellos son muy poderosos, o por lo menos los que reclaman indigeneidad. Son las famosas minorías nacionales, como vascos, catalanes, bretones, celtas y demás, que se consideran anteriores a aquellos grupos que luego los sometieron y, por lo tanto, los transformaron en minorías o colonias internas. Otro caso importante de indígenas en Europa son los lapones en el norte de los países bálticos. Entonces, simplemente esto para marcar que indígena no tiene nada que ver con indio en abstracto, pero sí en concreto tiene que ver en el caso de América. Pero tenemos que distinguirlos más allá de que puedan llegar a confundirse. Pero lo que nos interesa a nosotros son los mecanismos de otrificación. Es decir, lo que recorre la colección es esta idea de cómo se ha construido ese indígena que se llama indio en América, cómo se ha construido, ¿sí? Y cómo se ha construido negativamente, porque este es el punto, ¿no? Desde que los europeos, los conquistadores, ponen el pie en este continente, en el nuevo mundo para ellos, porque el nuevo mundo, decir nuevo mundo, hay que pensar en qué términos referenciales estamos hablando. Es el nuevo mundo de Europa, ¿sí? No es el nuevo mundo de la gente que era, entre comillas, descubierta o conquistada. Entonces, de entrada, ¿sí?, esas poblaciones pasan a entrar en el proyecto de expansión europea como, en principio, durante la época de la conquista y sobre todo la conquista ibérica, española y portuguesa, como paganos, es decir, como seres que no conocían a Dios y que por lo tanto se les debía ofrecer su fe, se debía ofrecer la fe cristiana como un deber de redención de almas. Justamente eran paganos, no eran infieles, porque los infieles conocían la palabra cristiana y eran justamente en el universo de los conquistadores, el ejemplo máximo eran los musulmanes, ¿sí? Cuando se conquista América, el infiel es el musulmán, es el que está guiado por Mahoma. Los nativos de América no pueden ser nunca infieles, en todo caso son paganos, son como los antiguos griegos. Esa es la gran metáfora, son los antiguos romanos, los antiguos griegos. Luego, esto durante la conquista, ¿no? Y que es lo que va a justificar todo tipo de actitudes, pero también, producto de este deber, llamémosle moral, ético, religioso, la creación de las leyes de Indias, que son leyes, en algún sentido, de protección de estos nativos de América, que justamente implicaban un deber para los encomenderos, o para la corona española, por ejemplo. Obviamente acá hay diferencias con la colonización de Norteamérica a partir de los ingleses y franceses, pero no vamos a entrar en el tema.
Lo que sí quería marcar es que luego ya con las repúblicas, con los procesos independentistas, y ahí entra la palabra Argentina, ¿sí? Porque hasta entonces, hasta 1810 en adelante, Argentina estamos hablando de 300 años, donde no hay 250 años, donde no hay ningún tipo de, digamos, de cortocircuito por el lado de lo republicano. Con la idea de las independencias empieza a surgir el concepto de nacionalidad. De hecho, las nacionalidades de nación, más que de nacionalidad. Las primeras naciones son las naciones americanas en muchos sentidos, esto dicho por varios historiadores. ¿Y cómo queda ese indio que debía ser objeto de una evangelización, pero también lo era de una servidumbre respecto a los españoles? ¿Cómo queda parado frente a estas repúblicas americanas, por lo menos vamos a hablar de Hispanoamérica acá, que tenían entre sus enemigos principales la Iglesia? Queda muy mal, lamentablemente, si tenemos que leer la historia argentina desde el punto de vista indígena, tendríamos que decir que a los indios les iba mucho mejor en la colonia que durante la República, porque lo que hicieron los patriotas americanos fue básicamente fuertísimas expropiaciones de tierras de la Iglesia, pero paradójicamente eran en esas tierras y bajo condiciones jerárquicas que muchos pueblos indígenas vivían, en pueblos de indios y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Las revoluciones que duraron 50 años, grosso modo, durante el siglo XIX, 30, 50 años, significaron en muchos sentidos la destrucción de las formas de vida indígena que se habían reconstruido durante la colonia. Esto para hablar de los indios que estaban dentro del sistema colonial. Pero también, y acá es importante marcar esta otra trayectoria indígena, que es la de los indios de la frontera. El colonialismo español, ibérico en general, y también el inglés, nunca pudo dominar todas las realidades indígenas de sus territorios. Estaban los indios de frontera, ¿no? El caso más típico, y en Argentina es clarísimo porque tuvieron un papel fundamental en la formación de la nacionalidad, son justamente los indios de la frontera bonaerense y de todo el sur de Córdoba y del sur de Mendoza. Vale decir, lo que se puede llamar hoy, dicho desde hoy, los ranqueles, los pampa, los mapuche, ¿sí? También había indios de fronteras en chiriguanos, en la zona de Bolivia, en Paraguay, etcétera, etcétera. Pero el punto es que estos indios nunca fueron encomendados, nunca quedaron o misionizados de una forma tan sistemática como lo fueron los indios de de los altiplanos, básicamente de México y de Bolivia y de toda la zona, en el caso de Argentina, del noroeste y de Córdoba. Y también de los guaraníes. Entonces acá hay diferencias. Cuando nosotros metemos a todos lo indio en una misma bolsa, no está mal, pero tenemos que decir qué tienen todas estas realidades y trayectorias tan diferentes de tehuelches, ranqueles con guaraníes, con